Así de negro y de negro es el ambiente. Así de impío y de impío. Así de malo y de malo era nuestro presidio. Horror. Alguna que otra esperanza. Vicio. El diablo por todos lados y Dios en ninguna parte. No sé por qué usted me pregunta sobre las mujeres. Bueno, pues no. Ni madre, ni esposa o hijas. Era totalmente prohibido que una mujer visitara el presidio. Bueno, la verdad es que a ningún reo se le permiten visitas de ninguna clase, hombre o mujer. Pero hubo una vez un comandante que se le ocurrió una nueva forma de tortura. Se trataba de hacer llegar a sus amigas personales para que se pasaran 2 o 3 días en la casa de la dirección. La conciencia, única fuerza que tiene un asomo de permanencia en mí, me grita sobre todas las cosas malas que he pasado. Los que mandan lograron humillarme en maneras tantas que fui también como una parte del dolor. Pero algo no lograron nunca y fue dejarme para siempre arrodillado. Y es verdad que de rodillas no pasé ni un segundo. Pero cómo me hubiera arrodillado por una sola sonrisa de aquellas lindas mujeres ante cuya presencia en el penal, sin haberlas visto, ya se nos llenaba de calenturienta imaginación la cabeza. Algunos logramos verlas. Otros no. Pero el que las miraba solía describirlas después en una forma tan fiel que los reclusos le hacían círculo para escuchar. Y tiene una manera de andar, es morena, con un movimiento de caderas así, yo también las vi algunas veces. Bailaban, reían, cantaban, decían palabras. No se parecían en nada a la colección de mujeres que tenía Mario Pineda, el coleccionista de fotografías. Estaban muy lejos de ser como esos dibujos de los almanaques que algunos idolatran con celos de fiera. Unas eran altas y otras de dientes blancos como esa corona que va sobre las olas del mar. Que si alguna vez vinieron viejas o feas, ¿está usted loco? Para nosotros solamente había mujeres de carne y hueso. La edad o la belleza de una mujer no cuenta cuando uno tiene 5 años, 10 o 15 sin ver a una hembra. Y así de momento, cuando usted va en la fila rumbo al trabajo, se encuentra con una mujer que camina del brazo del señor comandante y nos mira. ¿Y usted cree que fui tan desgraciado como otros? No, señor. Una vez, una de ellas, tomó el cigarro de su boca y dijo: ¿Quiere fumar usted, señor? Seguro le respondí algo que ya ni me acuerdo porque tomé el cigarrillo y no sentí la quemada cuando lo apagué entre mis dedos. Me duró un año hasta que una rata se lo robó del lugar donde lo escondía. En las noches lo ponía en mi boca en el mismo lugar donde ella había tenido sus labios y soñaba. Los reos, entre esos que no tienen corazón, decían: esas mujeres que visitan al comandante son unas qué brutos. Como si una mujer, cualquiera que sea, se le puede llamar así, cuando es tan buena que va a un presidio aceptando que los reos la miren. Una mujer así tiene que ser buena. Y de verdad que después yo mismo me enteré que eran mujeres honradas a las que el comandante invitaba con la finalidad de que conocieran nuestro ambiente. ¿Y para qué quiere que le cuente de la que me dio el cigarro? Bueno, si usted cree que es bueno para ponerlo en su libro, fue el único regalo con sabor a mujer en muchos años. Ya usted debe de saber que la mujer se asusta al solo nombrar la palabra reo y que cuando una de ellas nos regala algo es porque lleva un poco de sol dentro del alma. Teníamos una pequeña orquesta para el tiempo en que cuento esto. Eran 3 guitarras, una mandolina y un peine, más un cantante. El hombre que soplaba el peine envuelto en papel celofán. Era yo. Una noche, cuando ya estábamos dormidos, nos sacaron a la comandancia con la orden de llevar nuestros instrumentos musicales. Saqué el peine debajo de la almohada. Uno de los pocos peines en el penal y que, como se puede usted imaginar, no se usaba para peinar. Además hay que recordar que todos los reos éramos pelones para evitar los piojos, ya que era lo primero que le hacían a uno al ingresar al penal. Privarlo de su pelo. Nos llevaron a la casa del señor comandante. Allí olía a limpio, a muy limpio. En una esquina, echado, mirándonos con ojos de malo como le habían enseñado a mirar, estaba el perro del señor comandante y que llevaba una vida tan linda que todo reo se hubiera cambiado por él de 1000 amores, ya que comía mejor que todos nosotros. Tenía cuadros en la pared que representaban lugares lejanos con paisajes coronados de una lluvia blanca y un hombre en el frente con una barba, blanca también. Pero a pesar de la limpieza salía del lugar un sentido olor a extraño como seguro debe ser la cueva de los tigres. Era el olor de los comandantes que habitaron la casa y el mismo de los que iban a llegar después. No era pura imaginación de mi parte pensar que todos los males del penal se daban cita en ese lugar. Me alegró conocer la casa del señor comandante. Una lámpara de carburo pendía del techo de un alambre dorado. Sillones bonitos en los que estaban sentadas mujeres muy hermosas. Hermosas de verdad. Ellas nos miraron al entrar nosotros con un intenso asombro entre los ojos y se quedaron con la boca abierta al comprobar que las cadenas en nuestros pies pesaban mucho. Ramiro, el que tocaba la mandolina como llamaba él a su instrumento, tenía unas carlancas que le colgaban por medio de correas de cuero desde la garganta hasta el tobillo y eso le obligaba a andar siempre erecto sin poderse sentar nunca.
Todo lo tenía que hacer de parado, ya que el hierro no le permitía doblar la columna vertebral, de modo que cuando se iba a acostar en los primeros tiempos nosotros le tomábamos entre dos para acostarle y levantarle luego. Después adquirió una gran pericia y se dejaba caer como un tronco, aunque siempre nos era necesario levantarlo. Y para subir las escaleras hasta la casa del señor comandante nosotros le fuimos ayudando. Pérez, el que cantaba, tenía una barra en ambos pies de manera que caminaba únicamente a saltitos, como una rana. Los demás portábamos cadenas. ¿Es verdad que duele mucho llevar esa cadena encima? No, no nos duele, respondí con un acento en la palabra que solamente mis otros compañeros lograron entender. Ellas, muy seguras de que no dolía, tomaban a Ramiro y le examinaban el instrumento de hierro que le bajaba desde el cuello y que le obligaba a estar así como un soldado de guardia o como una mata de plátano. Le tocaron sus manos, la ropa sucia, andrajosa y vieja, y no dejaban de reír a cada descubrimiento. Es seguro que ellas se habían tomado una copita, ya que cada detalle les hacía saltar en risitas histéricas. El comandante del penal creyó necesario dar una explicación técnica. La cadena, las barras o el grillo se van haciendo costumbres en el cuerpo de los hombres. La semana pasada me contaba un chino de los que tenemos por aquí que en su país las mujeres usan zapatos de hierro en los pies desde pequeñas, lo que, en vez de torturarlas, es considerado como una costumbre elegante y aunque les impide caminar, se sienten muy contentas de que tal instrumento les deforme los pies y millones de ellas viven esa costumbre como cosa de lujo y de orgullo. Es así también como estos hombres no sufren la cadena que llevan encima después de un mes de portarlas y algunos hasta ríen de ellas por lo que nos vemos obligados a imponerles una carlanca doble. «Oh, qué divinamente curiosa tu explicación», dijo una. «¿Y cómo es el cepo?» «Es un instrumento de madera que tenemos allá un poco alejado del presidio. Cuando uno de estos se porta mal, pues se le coloca la cabeza en el hoyo que tiene en su centro el aparato y sus manos en otros huecos más pequeños y en esa forma el reo no tiene movilidad». Y cuando el comandante explicaba, imagino que lo decía en el mismo sentido que en el momento de señalar una piedra se dice esa que está rajada por el sol. Un hombre que hemos visto caminar en la forma original con la cabeza de un yugo y sus manos metidas en unos huecos, ¿es a lo que te refieres? Eso es, respondió el director con orgullo en sus palabras y agregó. El cepo grande se usa cuando alguno de estos asesinos o ladrones, nos señaló de nuevo, se intenta fugar o tenemos sospechas de que lo ha de hacer. En tal caso se le mantiene un mes a pan y agua. Luego se le coloca el yugo de hombros por unos cuantos años. Las mujeres y hombres que estaban ahí de visita sintieron a coro que había entendido la explicación del comandante. Ya podrían contar en Punta Arenas, en San José, en sus círculos allegados, que sabían cómo eran las manos de un reo, las cadenas, sus ojos y el eco de su voz. Lástima que no fuera posible que también el comandante les mostrara un poco de nuestro corazón. Me dolía mucho el lugar donde la argolla daba salida a la cadena por el golpe que recibí con una piedra y cada momento que las mujeres o los hombres de visita me tocaban la cadena para examinarla, me producía un dolor intenso. Pero estábamos todos de firmes, parados, sin decir palabras, respetuosos y humillados como correspondía a todos los ex-hombres del penal. En tanto que ellos tomaban sus tragos con refrescos y bocadillos muy sabrosos a la vista, y nada nos dieron a nosotros que nos moríamos del deseo y el hambre en ese instante, solicitaron que les hiciéramos música ya que para eso fuimos invitados. Ramiro, que era el que estaba más cerca, recogía con la punta de sus dedos con mucho disimulo la colilla de los cigarrillos que tiraban al suelo y sin dejar de hacer movimiento de sus manos sobre el instrumento, en otro empujoncito, los escondía debajo de sus plantas, apagando al mismo tiempo la brasa, lo que seguro le producía quemaduras. Pero, ¿quién ha de pensar en una quemada de la planta del pie si a cambio recibe una colilla de cigarro? Y esa fue la noche que siguió siendo buena en mi recuerdo, ya que una mujer muy linda, gustosa de mi forma de tocar el peine, se acercó, quitó el cigarro de su boca y lo puso entre mis labios. Mis compañeros más cerca del grupo de visitantes recogieron más de 20 colillas, hicieron su agosto después vendiendo las caras. Yo solamente recibí el regalo que cité y por eso digo que fue una nochecita muy buena para mí. A las 3 de la mañana terminó la fiesta. Nosotros los músicos ni siquiera logramos dormir ya que al no más bajar de la comandancia nos estaba esperando el cabo de vara de nuestros respectivos grupos encargados de los destinos, por lo que nos fue necesario guardar el instrumento y salir corriendo a formar la fila con rumbo a los trabajaderos. Había una luna hermosa en el cielo. Y recuerdo que tenía entre los labios un amable sabor a bonita mujer. La luna estaba más blanca que nunca y mucho más que el color de un lirio del río. Y un viento venía de lejos y encrespaba el mar y un caminito de plata de una estrella inmensa, tan blanco como la luna, se hacía largo sobre el plomo azul del amanecer marino y se iba cabalgando sobre las olas. Y todo era así y así. Era un camino también de plata como la luna. Sí, como la luna. Y yo tenía un sabor de linda mujer entre los labios. Destino es el nombre que se da al lugar donde los hombres van a trabajar.
Pero no existe uno tan lleno de horror como la salina. Sacar piedras del mar a punta de vara era así como el residuo de estas uñas que yo me como, al par de las salinas. Y mire usted que todo se hacía de piedra y era necesario sacarla y sacarla hasta caer muerto. Nunca trabajé en tales sacaderos de sal, pero miraba con los ojos muy abiertos el regresar de los hombres que cada noche venían desde los pantanos en donde brota la sal. Y ha de saber usted que cuando un reo mira alguna cosa con los ojos muy abiertos por el terror, es que su sentimiento al sufrir es más amargo que el suyo propio. Tenía que pasarse los días rastrillando la sal, haciendo represas, hirviéndola en los hornos alentados por mangle arrastrado desde las marinas y usted saque y más saque de los grandes pozos naturales el agua en baldes que hay que traer y regresar de dos en dos en los hombros y que son medio estañón a los que se les ha proveído de manivelas. Eso es los meses del verano. Y en el invierno también se hace. Solamente que entonces el trabajo es más duro, las lluvias molestan y las aguadas que deja la marea traen tanta agua de lluvia que el mar pierde algo de su salinidad. Pero eso al comandante del penal no le importa. Él se ufana de sacar sal incluso en el invierno, época en que nadie suele sacarla y cuando los otros salineros del Golfo de Nicoya creen que es imposible por estar muy recargado el mar con las ya citadas aguas de la lluvia y de los ríos. Iban siempre de un lado para otro. Les mirábamos desde lejos, allá en la playa, moviéndose entre cucuruchos de sal del tamaño de ellos mismos y arrastrando sus cadenas herrumbradas por entre las aguasales. El comandante era insensible a todo porque ya he dicho que tenía el corazón sin un rayito de sol, hundido entre aguasales de rencor y de indiferencia. Y de mal. Siempre inclinados bajo el peso de la cadena, a estos pobres salineros con el agua entre sus pies, se les hacía una llaga blanca que casi siempre causaba focos de pus entre la piel y terminaba en el cementerio. Media docena de hombres que arrastraban una pata de palo lo debían a labores de las salinas cuando se les infectó una pierna y fue necesario cortarla. Eso es cuanto a los que se salvaron por casualidad, ya que los milagros no existen en un lugar donde no mira Dios. El trabajo de cortar una pierna, horrible de por sí, se hacía en la herrería, atando luego el muñón como se ata a un cerdo y que el operado rezara después. Era penoso también ver a esos pobres rengos con su pata de palo y la cadena en la otra pierna buena, aunque un tanto más corta, con menos eslabones, ya que la ley decía que una vez recibida la cadena, por ningún motivo se la podía quitar al hombre sino por haber finalizado la pena impuesta. La cadena, como un suplicio más, era parte de la tortura impuesta por la ley. A todos se les aplicaba, fuera mucha o poca la sentencia. ¿Que cuántos años tenía de estar preso cuando sucedió lo que ahora quiere que le cuente de nuevo? En la cárcel el tiempo no cuenta. Uno sabe que entró, nada más. El tiempo se pierde todo y además que cuando nuestra sentencia es para toda una vida, ¿qué importa el contar? Será un ir de muchos inviernos y un llegar de muchos veranos. Será un ir cambiando poco a poco. Sentir que cambia de color y los ojos además de quedar nublados el pelo se torna blanco y se le caen los dientes. La piel duele ante los reflejos de un sol. La falta de legumbres hace enfermos de lo más extraño que se puede notar y en fin, el penal lo cambia todo, hasta el nombre y la fe de vivir se convierte en una mansa resignación de buey o de cerdo o de piedra. Pero le voy a contar cómo se mide el tiempo en un presidio. Un tiempo, cuando la cadena ya no pesa y hasta se puede correr con ella. Un tiempo, cuando ya nadie de los familiares se acuerda de nuestra existencia. Un tiempo, cuando ya nosotros tampoco nos acordamos de nadie. Un tiempo, cuando se nos caen los dientes y la piel se vuelve roñosa. Un tiempo, cuando el pelo se vuelve blanco. Y el último de los tiempos en que todo ha pasado y todo es como nada. Las piernas se vuelven flácidas y gustaría sentarse horas y horas nada más que sacando piojos de las costuras y dándoles muerte a dentelladas o con las encías. Existe también un tiempo hermoso. Yo no lo conozco, pero sé que lo hay. Es el tiempo en que ya la culpa que nos llevó al presidio queda atrás y nos encontramos en libertad frente a un caminito nuevo. Pero de esos tiempos que son sueños mejor no hablar. En uno de los tiempos fue que sucedió mi desgracia, la más grande. Bueno, la más grande no, ya que esa ya había sucedido. Perder mi libertad que es la peor de las desgracias que a un hombre puede suceder. Pero en verdad fue una inmensa desgracia. Se la he de contar de la siguiente manera. Salí del penal como siempre en la madrugada. Una nube de agua venida desde el mar tapaba la mirada por todos lados a una distancia de 2 metros. Es frecuente que en las noches esa clase de niebla cubra toda la isla y hay que tener cuidado en la madrugada oscura al tirar el machete contra el monte ya que puede herir a un compañero. Hasta muy entrada la mañana en que el sol viene despejando el campo y se ven los árboles y los caminos del mar por allá y las montañas azules al otro lado de donde nace el sol es que se empiezan a ver las cosas claras. Nuestra fila iba en el silencio como se ordena caminar cuando vamos al trabajo, solamente interrumpido por el tintinear de las cadenas que chocan contra las piedras. De rato en rato se escuchaba el bozarrón de un cabo de vara que hacía luego estallar el látigo sobre la espalda del retrasado o que habló con algún compañero.
Digo caminar en silencio, ya que ha de saber usted que el ruido de las cadenas también pertenece al silencio, que ya después de eso no se escuchaba nada más. La verdad es también que casi la mitad de las cadenas, las mejores o las de 30 eslabones, no sonaban, ya que sus portadores las llevaban recogidas sobre el hombro como un bejuco. Aunque también es cierto que al regreso, cuando los hombres están cansados y no soportan el peso, en las cuestas abajo, se van arrastrando las cadenas y todas juntas hacen un escándalo que bien pudiera decir que es el ruido de una inmensa serpiente de hierro que se arrastra hasta las olas del mar. Caminando, de repente, sentí de pronto un dolor en la pierna derecha y al ver para abajo distinguí una serpiente que se escabullía entre unos matones cubiertos de niebla. Grité al cabo de vara y expliqué lo que me pasaba y él se inclinó a examinar la pierna donde se miraban dos puntitos rojos de los que manaba una gota de sangre no más grande a una cabeza de alfiler y estaba un poco arriba del tobillo. «Has tenido suerte», dijo el cabo de vara, «trata de arrastrarte hasta la herrería si no quieres que te lleve pues la bicha que te picó parece mala». En la herrería había carbolina, polvo de carbón e instrumentos cortantes de cirujano que servían de todo. Para cortar una parte del cuerpo humano, para abrir una herida, para operar en casos de suma emergencia. Todo lo anterior lo hacía en un campo aparte, pero no muy alejado de la fragua, un reo que cuidaba del hospital. Estaba alejado de donde nosotros vivíamos y cuando algún hombre le inyectaba veneno a alguna serpiente, era conducido allá para que en el lugar donde le atacó el animal le aplicaran un hierro en rojo, lo que algunas veces contenía o inutilizaba el veneno y que en otras, ni modo, se terminaba de mal morir el paciente. La distancia que tenía que regresar desde el monte hasta la herrería era como de unos 15 minutos. Minutos después el pie se me empezó a hinchar y sentía algo así como una picazón y luego un poco de sueño que me recorría todo el cuerpo. Desaté la coyunda con que ataba mi machete, con ella me amarré la pierna más arriba de la rodilla y cuando al final medio de rastras, con un dolor agudo en la carne que casi me hacía gritar llegué hasta la herrería, de la rodilla para abajo la pierna era negra e hinchada hasta 2 veces su propio tamaño. En esos momentos estaban errando 2 caballos y me fue necesario esperar. Eran los caballos del señor comandante. Luego me llegó el turno y fui atendido. Varias fraguas echaban chorros de fuego por todos lados. Una cuadrilla de reos apenas con taparrabos avivaban las llamas dando vuelta a un abanico de mano. Sobre yunques grandes como albardas, unos compañeros trabajaban en modelar cadenas o poniendo remiendos a otras semiterminadas por el agua de sal. Otros fundían hierros para hacer bolas de las que se usan en los grillos y un grupo de reclusos más hacían herraduras para los caballos, las mulas y los bueyes. Los bueyes se herraban dada la cantidad de piedras que existía en los caminos y para preservarles las pezuñas. El cabo de vara que mandaba en la herrería mandó a llamar a un cirujano y al momento me preguntó: «¿Te fue posible ver qué clase de bicha era?» «No, señor», le respondí con un lamento. «Qué bruto, le ronda la muerte y este animal no sabe ni mirar para defenderse. Es que no la distinguí entre la niebla. A los zanates son siempre igual de idiotas». Zanate era el nombre con que se denominaba a todos los hombres de color moreno como yo y se había tomado de un pájaro que abunda en los bejucales de la isla. Tomó luego el médico un cuchillo y punzó cerca de la herida que produjo la serpiente, un chorro de sangre negra brincó como si hubiera abierto un tubo y la pierna se me deshinchó un poco. Luego, con la misma punta, picó hondo en la carne, revolviendo como si estuviera seguro de que eso no duele. Así lo hizo varias veces con toda la parte hinchada desde el tobillo hasta más arriba de la rodilla. La cadena se llenó de sangre y las moscas que pululan a millones por todos lados acudieron en busca de la sangre fresca hasta pararse sobre el cuchillo del herrero. Luego tomó mi médico un hierro candente en forma de tenaza con el que antes se había herrado los caballos y lo colocó varias veces en mi carne que chirrió como puesta al brasero en tanto que sobre el cuerpo corría un sudor helado y sentía un dolor terrible como si estuvieran muriendo todos los huesos con una máquina de moler carne. Una vez que hizo esa curación, trajeron una cubeta de agua y me rociaron la pierna para terminar diciendo el médico con mucho orgullo: «Ya está, ahora no te has de morir». Ayudado por 2 compañeros, me regresaron al patio. Era prohibido entrar a los pabellones en horas del día y los que se encontraban muy enfermos tenían que acostarse en la sombra de un alero. Así pasé los próximos 5 días. En la mañana me sacaban inconsciente y me tiraban sobre el patio. Un día llovió y sentí un frescor que me lavaba todo el cuerpo. Después de la lluvia resultó uno de los enfermos agonizando y ahí permaneció hasta que un cabo de vara dijo que ya no era necesario de entrarlo en el pabellón y que era un trabajo para los enterradores, por lo que fue esa cuadrilla la que se hizo cargo del hombre hasta dejarlo cerca del cementerio, donde luego se dedicaron a jugar dados en espera de que el hombre se muriera. Antes de que los enterradores terminaran la jugada, uno de ellos se dedicó a cavar la sepultura, finalizando en el punto mismo en que el enfermo moría.
Cierto que se me embarraba la pierna con carbolina, pero así, y toda la hediondez que despedía la carne podrida era insoportable hasta para mi nariz, por lo que mis compañeros de salón gritaban llenos de furia. Cabo, tiren esa piltrafa al jefe de enterradores, aquí ya no se puede estar, esto parece una reunión de pura M, y el grito fue amparado por otras protestas, pero de nada servía ya que ahí no importaba la delicadeza de los reos ante el mal olor. Cuando la pierna se llenó de gusanos me sentí un poco más aliviado porque había mirado que siempre cuando a un reo le caían gusanos en alguna parte del cuerpo con seguridad se iba a morir. Y ya estaba cansado de tantos dolores. Todos los días, entre dos compañeros piadosos, me llevaban en la tarde a la herrería, donde con un trapo limpiaban las heridas hasta dejarlas sin gusanos y después ponían de nuevo otro poco de carbolina. Ya para entonces tenía la pierna hinchada hasta la mancuerna y tan colorada como un mango maduro. Después de la curación, descansaba un poco y horas después me asomaban de nuevo los gusanos que no entiendo cómo nacían y se multiplicaban tan rápidamente, y entonces miraba con desesperación e impotencia cómo poco a poco me iban devorando vivo con un dolor del diablo y sin poder hacer movimiento alguno para impedirlo. 10 o 20 días y las heridas, aunque no cicatrizadas del todo, sí estaban bastante buenas hasta que una mañana llegó el cabo de Baramitajuana y me dijo: «Tu pata ya está buena, mañana tendrás que trabajar». Sabía yo muy bien que mi pierna no estaba buena y que era imposible subir esas cuestas con una cadena de rastras y más ahora que los hierros me pesaban como toneladas y dificultaban mucho cada uno de mis movimientos. Pero cuando se es reo no se tiene voz para dar una queja ni el valor de sostener un derecho. Sin chistar al día siguiente tomé el lugar que me correspondía en la fila. Nos dijeron que no teníamos ese día que ir al monte sino al muelle para descargar unos sacos de cemento que había traído una lancha. 2 horas estuve con el agua a la cintura y sintiendo a cada golpe de las olas una punzada lacerante en mi pierna. Mi labor era hacer cadena para pasar de mano en mano los sacos de cemento y tenía que estar como a 3 metros dentro del mar. Cada momento me dolía más, hasta que llegó un instante en que no soportando salí de la fila y sin hacer caso de los golpes del látigo que me llamaba al orden, me tiré sobre la playa. El látigo siguió cayendo sobre mi cuerpo no sé cuántas veces, pero no lo sentí, ya que lo peor de mi dolor era superior. También vinieron las patadas y como no soportaba más, me di vuelta y gritando le solicité piedad a mi verdugo, mostrando la sangre que me bañaba la cadera y se hacía pozas sobre las piedras. Mamita Juana, el que me pegaba, se quedó mirando en una forma rara como un gesto de susto y dejó de maltratarme. Y ya no sé lo que pasó. Solamente recuerdo que el mar estaba enojado y había un cielo azul. Tenía el pensamiento de que en todo momento alguien me estaba mirando. La voz de María Reina sonaba poquito, dulce, cerca del oído y a veces lejana. Cuando abría los ojos me extrañaba no estar muerto, pero de inmediato volvía a cerrarlos. ¡Ay, señor, cómo cuesta morir 2 veces! En otros instantes mis ojos miraban cositas color de sangre como uvas del más rojo que vi en toda la vida y que son esos racimos de fruta que se derrama con cantidad en todas las cercas que dividen los potreros de la isla y donde se alimentan los zanates, los tijos, las urracas. Y de nuevo todo se volvía a poner de un color azul. La risa lejana de María Reina salía desde mi corazón y luego sentía su mano suave que se acercaba y ponía paños de agua caliente en mi cabeza. Soñaba como cuando no era un reo. Al igual que cuando era un ser humano libre, allá, más allá del mar, donde está la gente buena y no hay necesidad de ponerles cadenas, guiarlas a látigo y amenazar con palabras de las que ni siquiera existen. Un sudor copioso bañaba hasta mis sueños. La voz del comandante llegó hasta mí y gritó que ya estaba libre. Se había probado mi inocencia. Gracias, Dios mío, al fin. Tenía que ser en una enfermedad así que viniera mi orden de libertad. Y recuerdo que el comandante me decía que me fuera ahora mismo ya, marchese. Traté de levantarme. Un compañero me lo impidió y como insistían en detenerme y hasta me tapaban la boca para que no hablara, les grité: «Traidores, hijos de perros, sarnosos, ladrones, criminales. ¿Es que les duele y por eso me detienen? ¿No me quieren porque ya me voy?» Uno de ellos intentaba varias veces sostenerme duro contra el suelo hasta hacer que me doliera la cabeza. «Desgraciados, infelices, reos sucios, chanchos, no me toquen. ¿No saben que estoy libre? Soy inocente, inocente. No, soy inocente. No soy un asesino como ustedes, recua de chanchos, no lo soy, no. Soy inocente, inocente». En esos momentos sentí un golpe duro sobre la cabeza y me volvía a quedar en tinieblas. Cuando abría los ojos encontraba siempre a mi lado a un gran amigo que se llamaba Cristino. Este trataba de hablarme y yo le gritaba: «¿Qué le pasa, asesino? ¿Es que me quiere asesinar así como lo hizo con su mujer? ¿Qué me mira, perro?» Los ojos de Cristino se posaban en mí todos con lástima, lo que me provocaba ira y volvía a decir: «No me mire, culebra, no me mire». Culebras desde el comandante para abajo, todos culebras.
Porque entre todos me han picado y sacaron mi sangre. Y me dejaron veneno en la sangre. Culebras, todos desde el comandante, los cabos de vara todos cule, las palabras se me cortaron porque sentía de repente una nueva oscuridad total. No sé cuánto tiempo pasé así. Deliraba. Veía en mis propias manos la orden de libertad enviada por el juez por haberse averiguado que yo era totalmente inocente. Pero siempre que empezaba a solicitar mi libertad me acogía un odio terrible contra todo y contra todos. Otras veces caminaba por una playa hermosa en manos de una mujer que era muy linda y que en vez de una cadena al pie yo tenía una pierna de palo. La mujer cantaba. Yo, sin duda, aprendí a cantar de nuevo muy bien y le hacía coro, dejando la pierna sobre una piedra para descansar. Las olas abanicaban el ambiente y todo era lindo. Ella estaba desnuda y era su cuerpo blanco como una nube del verano, me besaba y besaba, yo le devolvía sus besos con ardor en los ojos, en las manos, en sus senos desnudos y pequeños como gorriones blancos de miel. Una tarde desperté de repente. Cristino con los ojos muy cansados me miraba. Su mirar venía de muy lejos, mucho. «Hola, amigo», me saludó con una voz cansada, dulce, suave. «Hola, Cristino. Te ha bajado mucho la fiebre, creo que has de estar mejor. Me duele mucho la cabeza, la espalda y la pierna. Ya con son 15 días que estás ahí tirado. Te he improvisado una cama aquí porque los muchachos del salón se quejan de tu hediondez y el comandante les escuchó. Algunas veces cuando me voy he tenido que dejarte amarrado. Yo mismo hablé con el comandante para que me dejara cuidarte y aunque él no veía la necesidad porque te han creído candidato a una muerte segura, la verdad es que aquí estás conmigo. Y creo que ha sido bueno en esta oportunidad. Cristino, me duelen mucho la cabeza y la pierna». Mi amigo guardó silencio. «No es extraño que te duela la cabeza, pues varias veces te he dado con un leño en ella y era cuando en tus delirios dedicabas palabras a insultar al comandante, los tenientes, al capitán y a todos los cabos de vara. Un día en tus delirios llegó el comandante y escuchó lo que decías de él y al rato llegaron los cabos de vara y me azotaron pues según el viejo yo era quien atizaba a tu mente para que hablaras tonterías». Cristino volvió la espalda y me enseñó los vergazos que había recibido por mi culpa. Tenía las heridas infectadas y untadas de carbolina. «Tienes que perdonarme, Cristino, tienes que perdonarme. Por eso cuando empezabas a gritar que el comandante era la pura M, te daba con este pedazo de palo por la cabeza, de no ser así te hubieran matado». Me llevé las manos a la cabeza y sentí un chichón enorme. Tomando las manos de Cristino entre las mías le pregunté. «¿Tengo la jupa muy dura?». Mi amigo miraba como con ganas de decir algo. Tenía los ojos saltones para afuera y el rostro macilento y arrugado. Luego me enteré de que cuando estaba en el salón antes de que los reos se quejaran de mi hediondez, cuando yo empezaba a gritar, él tomaba un saco viejo y me tapaba la boca porque una de esas noches había entrado el cabo de vara Mitajuana y me pegó por quejarme. Y también porque algunos compañeros sacados de quicio por mis gritos me daban de patadas y hasta uno de ellos se acercó con un punzón en las manos, la pierna dolía como nunca. Me dieron ganas de tomar agua y seguro Cristino adivinó el pensamiento porque en un pedazo de calabazo me fue a traer un poco de agua caliente, salosa, como suele salir desde los pozos que se han hecho en el fondo de esta isla. Cerca del tobillo, donde la serpiente clavó los colmillos, era donde más agudo se me hacía el dolor. No podía moverla y en cambio la otra sí. Me extrañó mucho que me hubieran cambiado la cadena de una pierna a la otra pero seguro la que estaba herida se puso tan hinchada que fue necesario cortar la argolla y pasarla a la otra. Y seguro me maltrataron mucho y de ahí provenía el dolor. «Cristino», le dije, «me duele mucho la pierna enferma, ahí cerca del tobillo». «No puede ser». «Sí puede ser, por Dios, haga algo, no puede ser, estás delirando otra vez». «No, no es cierto. Lo pruebo al decirte el día en que ingresaste al presidio. ¿Te acuerdas? Traías una camisa crema y un pantalón manchado con cáscaras de plátano y dentro de un saco el almuerzo que te hizo tu mamá. Recuerdo que el cabo de vara te quitó el saquito, tú le dijiste algo y entonces él tomó el atadillo donde estaba además una mudada, el retrato de tu mujer, el de tu madre, uno de tus hijos y lanzó todo al mar diciendo que el reglamento no te permitía tener ese montón de porquerías. Nosotros vimos cómo la resaca se fue llevando el saquito con tus cosas queridas ante la risa de muchos compañeros a los que les hacía burla la acción desesperada con que mirabas navegar y luego hundirse en el mar tus cositas. ¿Ahora me crees cuando te digo que me duele mucho el lugar donde la serpiente me inyectó el veneno? No, no puede ser, Jacinto, porque hace una semana yo te llevé a la herrería en donde ayudé al herrero para que te cortara la pata de un hachazo. Cuando pasa la tormenta hay un tiempo grande después. Siempre pasa la tormenta. Cuando se recuerdan estas cosas dan ganas de agarrar la vida por el cuello y reírse a carcajada limpia. Eso de que le lleven a uno a una herrería y le corten una pierna de un hachazo, así como suena, limpiamente, parece un acto extraño. Y lo es, en todo lugar que sea diferente a la isla de los hombres solos.
Yo he dicho que en presidio lo más infame o cruel no es nada del otro mundo. Jamás nos visitaba un médico y nuestro enfermero, si acaso tenía muy pobres conocimientos de la curandería en los caminos, con fundamento en hierbas y jugos raros, de modo que la única forma de parar una gangrena o arreglar un miembro herido era cortarlo. De todas maneras, el enfermo se iba a morir y en esa forma por lo menos tiene una mínima posibilidad de vida. Las cosas de un hombre en la cárcel tienen tan poco valor que nada vale comprobar todos los extremos. Tranquilamente explicó cómo yo iba a morir y nada se perdía en la prueba. De ese modo otros herreros se estuvieron de acuerdo con la operación. Luego con un cautín quemaron la herida y el médico hizo un remedo de suturación con hilo común y corriente. Pero es lo cierto que a veces hasta en los penales hay milagros. Y luego Cristino me curó y más que un amigo fue un hermano. O mejor que un hermano. Fue un gran amigo, ya que los hermanos muchas veces no sirven para nada. Durante los años 50 que pasé metido en el sufrimiento, mis hermanos nunca se acordaron que rejas adentro había un pobre hombre con corazón de pariente que esperaba, aunque fuera de año en año, un pequeño mensaje conteniendo una palabra buena. Cristino tenía sobre los hombros una cadena perpetua y no tenía esperanzas de salir en libertad. Él contaba que alguna vez, en estado de ebriedad, cortó a un amigo en la mano y por eso se le vino al herido una hemorragia tan fregada que no fue posible contenerla. La sangre corría y a nadie se le ocurrió ponerle una liga, sino que la madre y la esposa del herido le colocaban puñados de café fuerte sobre la lesión en el lugar donde corría la sangre, y luego se dedicaron a rezar ese montón de oraciones que en el campo nosotros creemos que son buenas para todo, desde el catarro hasta la torcedura de un pie. Bueno, que el hombre terminó por morirse y a Cristino le aplicaron una pena de toda una vida en la prisión. Con anterioridad Cristino había descontado una pena en este penal y sabía mucho de su historia. Él fue quien contó que la idea de fundar un presidio en esta isla vino después de abolida la pena de muerte y que se había tomado como ejemplo la historia de un penal de Francia llamado la Isla del Diablo, del que después me enteré, por lo que narró un alemán, era mucho mejor que este penal donde ahora estábamos destinados a morir. Es para mí casi increíble que cerca de este lugar, en Punta Arenas, la civilización caminó a pasos de gigante, en cambio en la isla todo ha seguido igual. A nosotros nos costaba creer que en Costa Rica hubiera las cosas que contaban los novatos o las noticias de los soldados cuando regresaban en sus vacaciones. Cristino murió pocos meses después de la curación que me hizo y no se sabe lo que le causó la muerte. Una mañana llegó mi tajuana con el látigo en sus manos y se lo dejó caer una y otra vez sobre la espalda creyendo que estaba enfermo y no quería levantarse. Al ver que no se movía le propinó una patada en mitad de los ojos y entonces vimos que ya jamás se iba a levantar de su mugroso camastro. Ya no volvería a escuchar aquella su voz tan llena de supersticiones. Recuerdo que una vez, estando sobre la piedra, me dijo: «Hay que ver al mar, allá y más allá. Aquellas manchas son las montañas desde donde un día nos han traído a todos amarrados. Allá la vida es buena y es más, allá sí es cierto que Dios está en todas partes como tú dices. Aquí por todos los caminos solamente existe un horizonte que se abre a todas las desgracias. Sí, de todas las desgracias juntas que tiene la vida. Pero allá, ay Jacinto, por aquellos caminos la vida es buena y es más. La vida es buena y es más. Nunca escuché a nadie tan lindamente lo que es tener la libertad como para dormirla en el corazón, para llevarla en los ojos, para saborearla en los labios con el viento que va pasando, para hacerle caricia entre la palma de las manos recién lavadas como se acaricia una cabellera de mujer». Para Cristino lo que había más allá de allá donde los hombres se cuentan en una forma diferente, por sobre los cerros, la vida no solamente es buena como la más delicada definición de la palabra, sino buena, y más. A pesar de la cadena que arrastraba siempre, sus sentencias de brujo que lo hacían meditar a uno, su mirar extraño como gato con hambre, sus gestos de animal que busca algo. A pesar de todo esto, había en su amacandoso corazón un meditar de bueno. Diría que su corazón era como un espejo de su caminar. Descuadrado por el peso de la cadena, pero siempre muy firme entre los huecos del camino. No merecía ese noble amigo el final que le llegó. Entre sus pertenencias me encontré unas semillas. Mango, mamón, marañón, pipián, aguacate, sandía y una gran variedad de flores silvestres que un día iba a sembrar al salir libre. Tendré un rancho y una chola para después criar hijos por muchos años y a contarles cómo sufre en un lugar como este donde la vida es dura y mala y más. Bien que tenía conocimiento de que ese día no le iba a llegar nunca puesto que su sentencia era para siempre y hasta las semillas dudo que sirvieran para algo dada la cantidad de años que permanecieron guardadas. A pesar de eso, dentro de su cerebro se miraba con la idea fija de levantarse cada mañana y darle una vuelta a los árboles, sus flores, y cuando estuvieran ya grandecitos, podarlos, salvarles de las hormigas, abonarles con cuita de gallina. Hacer todo lo que se hace en libertad donde la vida es buena y es más. Se murió como es el morir de las cigarras que empiezan a cantar y a cantar hasta que llega el minuto negro en que ya no hay aire para la vida.
Envolvimos a Cristino en un saco de gangoche que yo mismo cosí alrededor de su cuerpo. Los hombres zopilotes se distribuyeron todas las cosas que tenía, hasta una cachimba de barro negro que cuando lograba una pizca de tabaco llegaba y me decía: «Ven por una chupadita», al igual que cuando la vida era buena. Cuando me pusieron la cadena en la pierna sana, cuando pasé meses arrastrándome, cuando me puse la pata de palo y costaba mucho caminar, vivía muy enojado con Cristino. ¿Cómo diablo se le ocurrió no dejarme morir para sufrir el tormento de estar condenado a brincar como un sapo? Empezar a vivir con una pata de palo y en el presidio es como irse a los mismos infiernos, por dentro. Pero le perdoné y siempre fuimos muy amigos. Ahora le hacía la mortaja. Sus manos estaban tan tiesas que no era posible el colocarlas sobre el pecho en ademán de recogimiento como se usa con los muertos. Sus párpados estaban apretados como si hubiera hecho un gran esfuerzo para cerrar los ojos en el instante de morir y estar seguro que ya nadie le obligaría ni siquiera a echar una última mirada de muerto con los ojos fríos a esta cochinada de isla. Como sus manos estaban tan tiesas, entonces el herrero al momento de quitarle la cadena le quebró los brazos con 2 fuertes golpes y así fue posible el ponerle en ademán de recogimiento. Cruzadas sobre el pecho las manos como cuando uno está rezando. No, era que trataba de engañar a Dios, de todas maneras Dios miraba para otro lado cuando murió Cristino y tengo la seguridad que cuando llegó allá arriba le dijo: «Aquí estoy, Señor Jesús, y le traigo unas semillas de allá donde la vida es buena y más». Solicité permiso para conducirlo al cementerio. No deseaba que la cuadrilla de los enterradores le tocaran. Deseaba hacerlo yo mismo porque él era un amigo bueno. En verdad fue el único que me brindó sus manos en muchos años. Para mi extrañeza, el comandante no se negó a darme el permiso que le solicité para enterrar a mi amigo, pues todos sabían que Cristino fue siempre para mí como un hermano mayor. En una carreta que iba para el Coco lo echaron. Yo caminaba detrás poco a poco con una cruz liviana hecha de una caja de pino que me encontré en la orilla del mar donde un compañero había escrito Cristino, sin que fuera posible día y fecha de su muerte porque era como una piedra que pesa en muchas conciencias. La tumba de Cristino fue un hoyo, como todos los hoyos para muertos, solo que este era de arena con sal. Ni una lágrima. Ni un lamento. Ni una mirada de tristeza. ¿Para qué los rezos? Es un lugar a donde jamás han llegado ni siquiera los recuerdos. Uno de los enterradores, quizá un poco descontento porque el pobre de Cristino no les había heredado con algo de valor, dijo: «Uno menos». Y escupió sobre la tumba que el boyero iba cerrando a paladas. Luego el boyero me pidió la peseta que le había ofrecido para que me ayudara. Era una peseta de las buenas, de pura plata, y la tenía desde hacía muchos años esperando una oportunidad para poder gastarla y muchas veces me había hecho sueños sobre la forma de hacerlo. Son tantas las cosas que se pueden comprar con una peseta en el presidio. Pero ahora se me había ido así. Y lo único que no me gustó sobre la muerte de Cristino fue precisamente eso, de que con él se fue mi peseta y pasarían 3 años más para lograr adquirir otra. En los tiempos del invierno los matorrales crecen y no se distinguen las tumbas. En los meses calurosos del verano una mano prende fuego y esos mismos matorrales arden hasta dejar la tierra negra. Es el cementerio de la isla de los hombres solos. Aquí el eco de un beso sobre una frente ya helada nunca ha tenido razón de ser. El último puñito de tierra, aquella lágrima que moja las manos y luego acaricia el aire con desesperación por algo que ya se va, aquí no se ha visto nunca. Todo eso aquí nos daría risa. Es este un cementerio en donde a mí no me gustaría estar enterrado. Donde se entierra a los hombres que nada valen y también el único lugar de la isla donde la carne se muere de risa ante la amenaza del látigo. Aquí jamás un hombre ha tenido que arrastrar una cadena. Y de eso que dicen que en las noches hay hombres que salen de su tumba para buscar su cadena, le ruego que de eso no escriba nada. Son puras mentiras. Aquí no hay tierra. Solamente arena y sal y en eso debe de convertirse el hombre. Es un cerco en abandono y puede verse que no hay pedazos de palo en cruz donde al menos los visitantes entiendan que aquí no está enterrado un animal. Las tapias blancas, encaladas año con año, están rajadas por las raíces de un higuerón que se ha encargado de destruirlas poco a poco. Ahí se quedó el amigo Cristino. Pero no es nada la sal y el abandono ya que de todas maneras el muerto no siente ni necesita compañía. Como no le hacen falta las flores, los rezos, lloriqueos recogidos en la punta de un pañuelo muy blanco, ni recuerdos, ni nada. Pero la verdad es que yo ni siquiera puedo decir que Cristino está en este lugar. Durante las noches los cangrejos salen de sus cuevas y como tienen todo el cementerio minado, se dedican tranquilamente a arrancar a los difuntos pedazos de carne hasta dejar los huesos mondos y lirondos como algo que se ha dejado olvidado al sol. En las noches de luna, horas después de cada entierro, más de un soldado ha visto la fila de cangrejos llevando en sus tenazas pedazos de lo que fue un reo, al regreso del cementerio venía meditando en lo que es la vida. Tantos sueños tejidos para nada, para que de seguro una noche como esa de niebla y de frío se me fuera a parar el corazón.
En ambos lados del camino venía observando tantas y tantas piedras acumuladas por Cristino y todos nosotros los de la cuadrilla número 12 cuando hicimos el sendero. Piedras despedazadas por nuestras manos y alineadas a punta de látigo. Y total, para terminar como Cristino, si yo fuera una piedra. Qué quietas, qué lindas, llenas de paz y de silencio son las piedras. Si yo hubiera nacido ya hecho una piedra del camino. Allá está aquella piedra vestida de negro como un sacerdote que se alista para dar la misa. Esa grande, ancha, linda, sobre ella unos pájaros celebran reunión. Algunas, dice el maestro, que tienen millones de años de vivir. Unas estaban recostadas en un árbol y otras en una quebrada seca rodeada de vinas azules de esas que se desmayan cuando las toca el primer rayo de sol, pero que durante la noche hacen reto de belleza y de perfume. Piedras que en el invierno se rodean de flores como si fueran muñecas de cabellos largos y ondulados bajo los hombros. Flores que no parece sean posibles dentro de esta pocilga. Ya he dicho que sabemos cómo nuestra pena es para siempre jamás, pero no lo solemos creer. Nos negamos a aceptar que nuestro destino es llevar la cadena al pie y un final del camino con sal y arena. Entre nuestros sueños está el día en que nos llama el señor comandante para decir: hasta hoy tendrá usted esta cadena, o por el contrario. Te quiero decir, perro, que no has de tener más cadena. En cualquiera de ambas formas no hay duda de que sus labios están hablando lo bueno. Cuando llegué a tener solamente una pierna, soñé muchos meses que por eso se me iba a quitar la cadena. Cada momento también soñé que me iban a llamar y, Dios mío, si al menos me hubieran quitado la cadena. Pero pasaron los meses y regresaron muchos inviernos y veranos siguiendo un rosario de años y yo con mi cadena al hombro. Solamente me cambiaron de trabajo y ya nunca más regresé a la montaña a sembrar maíz, hacer carbón, picar leña o volar machete. Tampoco me hicieron regresar al mar para sacar piedras. Mi trabajo de ahora era caminar con mi cadena a rastras y mi pata de palo más un cubo de lata en las manos, recogiendo hojas secas que echaba en un gran hoyo para que se hiciera abono. También me tocó en varios años, chinga en mano, quitar las hierbas malas del jardín. Me causaba placer ya que siempre me hacía la ilusión que era un jardín de la calle lo que estaba limpiando. Las flores no eran bonitas y no teníamos rosas, ni violetas o claveles porque éstas necesitan agua en abundancia y en el presidio era lo que padecíamos. Me fui acostumbrando día con día, mes con mes y año con año a llevar la pata de palo, mi muleta y la cadena por todas partes. Las cosas se me fueron haciendo costosas, el mirar desde lejos. Ya no era posible estarme tanto rato parado como antes. Un dolor de espalda empezó a lloverme y la cabeza se me pobló de cabellos blancos y cada día más raros. En otras palabras, me estaba haciendo viejo. Allá, de tarde en tarde, cuando la costa se poblaba de gaviotas, iba camino del cementerio. Era necesario hincarse. Era necesario rezar, pero por mucho que daba vueltas en la cabeza una y otra vez en busca de una oración, la verdad es que ya no sabía ninguna. Se me habían olvidado las oraciones que aprendí de niño. Pero mansamente me sentaba sobre una piedra y jugando con la arena y la sal que corría por todos lados, decía a Dios: aquí está Cristino, Señor, aquí está Cristino. Los caracoles salían corriendo desde su escondite en la arena y se metían entre las olas del mar. Las palmeras suavemente ululaban sobre la tarde. Allá muy lejos un bote negro y una vela blanca como una palabra de esperanza. Más lejos una nube que descendía como una promesa de lluvia clara. Los delfines hacían piruetas sobre el mar. El viento jugaba contra las murallas del cementerio y al pasar por entre sus endijas hacía un pitar como de tren lejano, muy lejano, que nos hubiera dejado esperando en una estación a donde no iba a regresar ya más. En todos esos años jamás recibí carta o recado de mi familia. Un rumor sobre las cosas de mi pueblo se me acercaba allá de tiempo en tiempo entre los labios de algún recién llegado y por eso caí en la cuenta de que mi propia familia me valoraba como lo más malo, lo más sucio entre el mundo. Igual que la serpiente que ronda en la orilla de las lagunas o de los coyotes que asaltan los ranchos en las noches y se roban los niños. Y supe también que una de mis hermanas, la misma morena que yo siempre sentí más cerca del corazón que ninguna otra, rogaba a Dios que jamás me dejaran libre para que arrastrándose tras de mí, no regresara la vergüenza a nuestra casita de corredor de piedras donde había una quebrada y muchas matas de café. Me enteré con los tiempos de la muerte de mi madre. Papá también se había ido tras de ella y uno de mis hermanos se había casado con una hermana de María Reina y que un día en la cantina del pueblo un hombre le había preguntado: ¿cómo está tu hermano Jacinto? ¿Cuál hermano? Le respondió Jaime con extrañeza. Pues, el que está en San Lucas. Es que, no es hermano mío, papá lo había recogido desde pequeño en la orilla de una callecilla, la mala semilla no es de mi sangre. Cuando me contaron eso recordé que cuando Jaime era pequeño y yo tenía 8 años un caballo le intentó dar una patada y rápido me interpuse, recibiéndola en un costado por lo que pasé más de 6 meses en cama y muy enfermo. También recordé lo bueno que fui con mis hermanos, mis padres, amigos y vecinos.
Pero es que ya con la camisa de un reo sobre los hombros todo se va perdiendo poco a poco. Éramos contados con las 2 manos y nos tocaba realizar una serie de trabajos livianos. Todos hombres inválidos. Unos carecían de los dedos en la mano, otros les faltaba un pie, un brazo o las 2 manos. Uno de nuestros compañeros tenía lepra y otro más era totalmente ciego. Unos ingresaron ya baldados y esos perdieron un miembro en el penal después de recibir la gran sorpresa y la inmensa desgracia de quedar vivos luego del accidente sufrido.